Gracias. Vamos a orar. Antes de orar estaba pensando, ahorita que estaba ahí, dijo nuestro hermano Junior ese salmo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor nos ayude a permanecer. Ahorita que lo miraba, muchas veces queremos ver esos milagros grandes, espectaculares, donde un muerto resucite. Por ejemplo, he visto en internet cómo dicen que uno tiene la mano más corta y le crece, le crece, le crece. Yo nunca he mirado nada de eso, de verdad. Nunca he mirado que un muerto resucite literalmente, o que una mano crezca, o que un sordo escuche, o un ciego mire. Pero cuando veo la vida de mis hermanos, digo, ¿qué es el hombre? Cuando miro de dónde nos sacó el Señor, estaba recordando, miraba a mi hermano Junior ahorita y recordaba que hace 4 años o 5 años estaba en ese hospital psiquiátrico amarrado con una camisa de fuerza, y me gritaba: hermano Bismar, decía, ayúdame. Gritaba desesperado en ese hospital mental. Entraba y salía. Recuerdo que un día estaba orando, me arrodillé, le pedí al Señor darle una oportunidad, y solamente sentí un abrazo. Y ¿quieren que era? Era mi pastor. Primero Dios recuerdo que era el pastor Román, y consolado por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesús, he visto milagros grandes, como al hombre del polvo lo levanta el Señor. Veo a mi hermano Jaime hoy alabando a Dios, dándole gracias. A mi hermana Miriam aquí, dándole gracias al Señor. Ha sido difícil caminar en Cristo, no les voy a decir que ha sido fácil. Ha sido difícil, pero hasta aquí nos ayudó Jehová. Por eso le agradecemos al Señor, porque es bueno con nosotros. No son nuestras fuerzas, y tal vez vendrán ríos y tormentas sobre nuestra vida, pero nuestro fundamento, nuestro escondedero, nuestra roca, nuestro todo es Cristo. El que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos seguirá ayudando hasta que nuestra alma salga de nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Que así sea, y que así nos ayude hasta el final. No que ya la hayamos alcanzado, dijo Pablo, sino que proseguimos a la meta. En el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque hasta aquí hemos llegado, porque tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de sueños y a través de tu palabra, Señor. Muchas veces esperamos que alguien se levante y nos diga: así dice Jehová. Dice tu palabra que el mejor profeta, la mejor profecía es tu palabra, Señor. Esa palabra que nos anima, que nos advierte y que nos exhorta, Señor. Gracias, muchas gracias por la vida de mis hermanos, de mi hermano Junior, de mi hermano Jaime, de mi hermana Miriam, de mi hermana Daisy, de mi mamá. Gracias por haberme prestado a mi hermano Manuel, que no pudo llegar hasta el final. Señor, tú conociste su corazón, Señor. Tú todo lo sabes, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, fuertes y firmes, mirándote a ti solamente, Señor. Sigue limpiando nuestro corazón, Señor. Sigue limpiando nuestra mente. Y ayúdanos, Señor. No permitas que el enemigo, Padre, gane ventaja en nuestra vida, Padre. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Abre nuestros oídos hoy, nuestros ojos espirituales, Señor. Y que tu palabra, que es como una espada de 2 filos, Señor, lastime nuestro corazón, atraviese nuestro corazón, como dice tu palabra. Gracias, muchas gracias te damos por todo, y en tus manos nos ponemos hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si gustan tomar asiento, hermano. Acá creo que hay sillas, Mirna, los hermanos, sí.
por favor. Ahí están dos. Tenemos que darle la vida a Dios. Gloria a Dios. Yaika. Fíjense que pues de eso se va a tratar el tema más o menos. Habló Jaime de un sueño y el Señor nos habla a través de los sueños, nos advierte el Señor. Dice, creo que está en el libro de Ezequiel, que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, los jóvenes soñarán o verán visiones, dice, y nuestros hijos y nuestros nietos, y pues el Señor nos habla de una manera u otra, ¿verdad? Y pues ahí al final, quien sabe descifrar los sueños, pues que se acerque a mi hermano, ¿verdad? Si alguien le entendió, habló de dos animales, dos cucarachas, dice, de dos, no sé si serían vampiros chiquitos o cómo se llaman esos que vuelan, murciélagos. Quién sabe, que al rato se los explique bien mi hermano. Que el Señor nos ayude a seguir adelante fuertes y firmes en el Señor, y que nos ayude a seguir adelante siempre. Alguna vez, hermano, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos y para advertirnos también. Si nosotros escudriñamos la Biblia, nos advierte y nos dice por dónde irnos y por dónde no irnos. Nos dice qué hacer y qué no hacer. Nos dice qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Ya si nosotros nos queremos hacer los ciegos o los sordos, contradiciendo la palabra de Dios, pues ya es problema de cada uno, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla más claro que el agua, lo que quiere Dios y lo que no quiere. No hay, no le entendí, no. La palabra de Dios es clarita, es clara, pero dice la palabra de Dios que el hombre pues es necio. Y está un versículo que lo leímos hace tiempo donde dice que aquel hombre que es reprendido endurece su cerviz, dice, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Aquel hombre que ha escuchado muchas veces, sabes que estás mal, y estás mal, y estás mal, se te corrige a través de la palabra. Se te dice una vez y vas mal, y endureces tu corazón, endureces tu cerviz. Dice la Biblia que de repente serás quebrantado y no habrá para él medicina, dice su palabra. Es algo, un versículo que nos advierte para todos, hombres y mujeres. Me gusta cuando estoy en el trabajo, yo escucho testimonios, escucho predicaciones. He escuchado tantos testimonios de hombres y mujeres que después de haber conocido la palabra de Dios, después de haber conocido pues la palabra de Dios y conocido a Dios, vuelven a pecar nuevamente voluntariamente. ¿Ha escuchado usted o alguien se ha preguntado por qué el hombre y la mujer también, después de que recibió el conocimiento de la palabra de Dios, después de que aceptó a Cristo, después de que el Espíritu Santo llega a nuestra vida, pues ¿por qué el hombre vuelve a practicar nuevamente el pecado? ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Por qué el hombre vuelve a practicar nuevamente el pecado, a volver de donde el Señor te sacó? Miren, estoy hablando de esa persona que practica el pecado. Es una gran diferencia cuando un hombre, dice la Biblia que todos pecamos de una manera u otra, pero el que practica el pecado es aquel que lo hace constantemente, voluntariamente, sabiendo que eso no le agrada a Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado testimonios de hombres y mujeres que después de que conocieron la palabra de Dios, después de que conocieron la gracia de Dios, vuelven a caer nuevamente al pecado, hermanos. Hemos visto hombres de Dios, mujeres de Dios, que después de conocer a Cristo, que después de predicar la palabra de Dios, caen en el pecado nuevamente de adulterio, en el pecado de la fornicación,
vuelven al alcoholismo, a la drogadicción, a la mentira, siguen practicando pecados que Dios aborrece, y me pregunto y me he preguntado, ¿por qué otra vez es el hombre necio? ¿Por qué otra vez el hombre vuelve a caer en eso? ¿Alguien se ha preguntado, hermanos? ¿Alguien en su casa ha reflexionado cuando escucha un testimonio de alguien por qué una persona después de haber conocido vuelve a caer en el pecado y es arrastrado totalmente por el pecado y lo arrastra a la perdición, hermanos? Miren, de verdad que yo ni me atrevo ni siquiera a decir que esos hombres o esas mujeres nunca conocieron de Dios. Yo he escuchado de hombres y mujeres que se atreven a decir, no, pues ese volvió a pecar porque nunca conoció de Dios, dice. ¿Lo ha escuchado usted? Yo ni siquiera me atrevo a decir la verdad. No, pues él es que nunca conoció. De verdad que no. Yo he visto hombres después de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, después de haberle servido a Dios con pasión y con mucho amor toda su vida, a los 20 años, de repente es envuelto en el pecado y cae en el pecado. Por ejemplo, ese pecado de adulterio que no solamente destruye a ese hombre o a la mujer, sino al núcleo familiar. Les recordaba a ese matrimonio, lo he contado, ese matrimonio que me daba estudio cuando yo tenía 10 años, 9 o 10 años. Esa mujer que llegaba a mi casa con mucha pasión, me predicaba, me daba estudios por mucho tiempo. Ese era un matrimonio, era el matrimonio completo. Era el papá, la mamá, tenían 3 hijos, 3 niños y una niña. Ellos eran testigos de Jehová. Iban con su corbata, con su maletín, llegaban a la iglesia, andaban predicando en las calles. La esposa de ese hermano llegaba y me daba estudio por mucho tiempo. Y de repente esa mujer ya ven, pueblo chico, infierno grande. En un pueblo de repente se sabe todo. Y de repente nos dimos cuenta que esa mujer que me daba estudio, que amaba a su esposo, que amaba a sus hijos, que amaba a Dios, porque en su forma de hablar se percibía que amaba a Dios esa mujer. Y de repente nos dimos cuenta que esa mujer se fue con su vecino. Se fue por allá. El esposo, cuando se dio cuenta que su esposa se le fue, se envolvió en el alcohol, en la droga. Sus hijos se perdieron. Un desastre toda esa familia. Y cuando escribí esta parte y escuchaba a mis hermanos, nos debemos de preguntar por qué. Cuando vamos a la central camionera, yo he visto hombres que dicen que fueron de Dios, que conocieron de Dios, predicadores, pastores, evangelistas. Cuando escuchan predicar, cuando escuchan las alabanzas, golpean el piso con sus puños y se sangran. Una vez me impactó tanto de ese hombre llorando, golpeaba la tierra, las piedras con sus puños y gritaba, Jehová, Jehová, gritaba. Queriendo una oportunidad, ese hombre, yo no me atrevo a decir que esos hombres no conocían de Dios, la verdad. Yo ni siquiera me atrevo a decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor era como una llamarada de petate. Ni siquiera me atrevo. Por eso la palabra de Dios nos advierte, Jaime Junior, y a todos los hombres que estamos aquí y mujeres, y nos dice un versículo: el que piense estar firme, mire que no caiga, dice. Es un versículo que nos advierte a nosotros. De verdad que yo no me atrevo ni siquiera a hablar de esas personas, solamente a orar, porque somos buenos para juzgar cuando una persona cae en pecado. Somos buenos para criticar, para decir, ya sabía que iba a caer, ya sabía. Y es para reflexionar. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice. Muchas veces, hermanos, pasamos por alto los versículos que nos da la Biblia. Está un versículo que nos advierte y nos dice que tenemos un enemigo que es astuto, que es perverso y que es bien peligroso, y que no le debemos de dar lugar
ni chance, ni siquiera poquito. Nuestro Señor Jesucristo le puso un calificativo, decía a nuestro adversario, lo tenía como que era un homicida. Decía que el diablo era un homicida, que era un mentiroso, que era el padre de mentira. Pedro lo calificaba, le ponía un calificativo que le decía, que lo mencionaba como un león rugiente que estaba buscando a quien devorar. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos habla de ese león rugiente, y Pedro nos advierte y nos dice, y escuchen, cuando nos habla de este versículo, no se los está diciendo a la gente del mundo, no, nos está hablando a los que conocemos de Cristo, a los que tenemos el testimonio de Cristo. Primera de Pedro 5:8 nos dice Pedro, sean sobrios, dice, sean sobrios, estén atentos, dice, sed sobrios y velen, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, dice. Y escuchen, dice, Pedro lo menciona como nuestro enemigo, como un enemigo, y un enemigo peligroso, que no le demos oportunidad para nada, dice. Y nos sigue diciendo, porque es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. O dice que está con los brazos cruzados y que está quieto. Dice la palabra que no nos dice que anda buscando a quien devorar, hermanos. Que anda buscando a quien devorar. ¿Y ¿saben cuál es el objetivo de nuestro adversario? ¿Saben cuál es el objetivo de ese león rugiente, de ese homicida, de ese ángel perverso, de ese demonio que dice la palabra de Dios? Su único objetivo es matar, robar y destruir. Y Él lo hará sin compasión. Él no tiene ni una gota ni siquiera de misericordia. Ni una gota de misericordia tiene nuestro adversario, y recuerden eso. Su objetivo es matar, robar y destruir. Hemos visto a través de testimonios, yo creo que hemos visto físicamente matrimonios que han sido destruidos, hermanos, porque le dieron poquita oportunidad a Satanás. Hemos visto matrimonios destruidos, hemos visto hombres de Dios, mujeres de Dios, hechos pedazos después de haber conocido de Dios, hermanos. ¿Saben en qué pensaba? Muchas veces el mundo nos hace creer, y no solamente el mundo, sino muchas veces uno de predicador nos hace creer que nuestro adversario está vencido, que nuestro adversario lo ponen como una caricatura y le ponen apodos, les dicen el chanclas, les dicen entre otras cosas, y se ríen y se burlan. Y no se dan cuenta que nuestro adversario es peligroso, es astuto, y que le agrada que tú creas que Él está destruido, que anda como león rugiente, hermanos. No nos damos cuenta a veces que Él es astuto, que Él no duerme, que Él está buscando solamente que le des una chancita, una oportunidad. La Biblia nos menciona en el libro de Apocalipsis, yo creo que todos los hemos leído, en el libro de Apocalipsis, en todo el capítulo 12, nos habla que hubo una guerra, una gran batalla en los cielos, dice la Biblia, donde Miguel y sus ángeles, dice, peleaban, luchaban contra el dragón y sus millares de ángeles. Dice que esa guerra en los cielos era una gran batalla, la menciona. Dice que no se halló lugar en los cielos, y fue arrojado ese dragón que menciona la Biblia con millares y millares de ángeles aquí a la tierra. En el capítulo 12, versículo 17, nos dice contra quién está luchando Satanás, contra quién es la pelea que tiene, a quién odia más ese adversario que tenemos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice así: entonces el gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y escuchen contra quién pelea.
de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, dice. Dice la palabra de Dios que Satanás se fue con todo a hacerle guerra a esa mujer y a los que guardan el testimonio, dice, de nuestro Señor Jesucristo, a los que guardan los mandamientos de Dios, dice. Sigue diciendo Apocalipsis 12:12, por lo cual dice, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay, dice, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, dice, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo, dice, que tiene poco tiempo, dice. La Biblia nos menciona un ay, un lamento, dice. Dice pues, dice, alégrense cielos, dice, los que moran en ellos, dice, pero ay, dice, hay de los moradores de la tierra, dice, y los moradores del mar, dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, dice. ¿Saben contra quién se va a ir nuestro adversario? Contra los hijos de Dios, hermanos. Contra aquellos que hemos aceptado a Cristo, no con los del mundo. Ese enemigo peligroso que fue arrojado aquí a la tierra, se va a ir con todo contra nosotros. Dice la palabra de Dios, lo menciona como un león rugiente, hermanos. Escuchen esto, ¿saben en qué pensaba? Si el diablo tuviera oportunidad, nos hubiera destruido de un solo. Si el diablo tuviera oportunidad, en un momento destruiría. ¿Sabes por qué? Porque te odia. Todo lo creado por Dios odia a nuestro adversario. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo, desde el momento que le dijiste sí a la gracia de Cristo, desde ese momento pasaste a ser enemigo de Satanás. Dice la Biblia que cuando aceptamos a Cristo nos pasó de las tinieblas, de donde éramos esclavos de Satanás, y pasamos a su luz. Desde ese momento fuimos enemigos del diablo. ¿Y sabes qué? Él no se quedará con los brazos cruzados. Él te buscará, Él te ofrecerá una vez de lo que sabe que te agrada. Al adicto le ofrecerá lo que le agrada. Al que le gustan las mujeres, al que le gustaban las mujeres, eso te dará. Al que le gusta la fama, el poder, aquel hombre soberbio, arrogante, que cuando llegó Cristo acabó con todo eso, eso te dará nuevamente para desviarte de Dios. No nos damos cuenta que Satanás es astuto y es peligroso. Nosotros lo vemos clarito. Lo vemos clarito cuando le ofreció a nuestro Señor Jesucristo todos los reinos del mundo, dice su palabra. No solamente llegó una vez dice la palabra de Dios que llegó y le insistió. Dice que después de 40 días de ayunar, 40 días y 40 noches, le llegó Satanás, se le acercó Satanás a nuestro Señor Jesucristo y empezó a tentarlo. Y le empezó a decir, si eres hijo de Dios, haciendo lo que dudara. Y diciendo, si eres hijo de Dios, ¿cuántas veces a nosotros cuando peca una persona te hace que dudes? ¿Sabes qué? Ya ves, pecaste. A Jesucristo le llegó diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, dice. ¿Saben qué pensaba? ¿Qué diría uno en estos tiempos como cristianos? Pues yo declaro que estas piedras se convierten en pan. Pero nuestro Señor Jesucristo le contestó lleno de poder, lleno de humildad, lleno del Espíritu Santo. Así como deberíamos de contestar nosotros en la tentación, en la prueba y en la lucha, con la palabra. Nuestro Señor Jesucristo, dice, le contestó, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Biblia que no paró allí el enemigo. Dice que lo llevó a un lugar alto, a un monte muy alto, dice, y le volvió a insistir nuevamente, y le dijo las mismas palabras. Si eres hijo de Dios, le dijo, si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y nuestro Señor Jesucristo le volvió a contestar nuevamente, lleno del Espíritu Santo, escrito está. Cuando le contestaba, el enemigo le decía versículos de la Biblia.
Nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, le contestaba. Por eso es tan importante tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando llegue una tentación a nuestra vida, un problema, una lucha, le digas al adversario: escrito está, así como Cristo le dijo. Dice la Biblia que le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor su Dios. Va la segunda vez, no se quedó conforme, y esta vez se fue con todo nuestro adversario. Se le fue con todo. Primero le empezó a dar de poco a poco. Esta vez se le fue con todo, le seguó insistiendo, y por último le ofreció lo que a todo hombre mundano le agrada, lo que a todo hombre le agrada. Dice la palabra de Dios que le dijo, el enemigo lo llevó a la parte más alta. Ahora sí, se le fue con todo, y le dice, Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, escuchen lo que le dijo: todo esto te daré, dice, si postrado me adoras, le dijo. Escuchen, Satanás ahora sí se le fue con todo. ¿Sabes qué? Te voy a dar todos los reinos, dice. Te voy a dar poder, te voy a dar fama, le dijo. Te voy a dar gloria, te voy a dar mujeres. Todo lo que tú quieras te voy a dar, pero con una condición. ¿Sabes qué le dijo? Postrado, adórame, arrodíllate ante mí y adórame. Pero nuestro Señor Jesucristo, nuevamente lleno de poder y lleno del Espíritu Santo, abofeteó a Satanás y le dijo: escrito está. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dice. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Nuestro Señor Jesucristo, miren, la lucha que tenemos como cristianos primeramente es una lucha espiritual y que está en nuestra mente. Para que una persona caiga en adulterio, no va a caer de repente. Primero va a haber una lucha, una batalla, así como la tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres los reinos?, le dijo. ¿Quieres esto? Adórame, le dijo. Yo no sé qué te está ofreciendo Satanás, que te está arrodillándote y te está apartando de Dios. ¿Saben en qué meditaba, hermanos? ¿Saben qué hizo nuestro Señor Jesucristo en esta prueba que tuvo? Le dio la gloria y la honra a su Padre. Le dio la gloria y la honra a Dios. Honró a su Padre con su vida. Cuando leía en la mañana esta parte, cómo Satanás le llegaba y lo tentaba, pero nuestro Señor Jesucristo le contestaba, y pensaba: nuestro Señor Jesucristo aquí le dio la gloria y la honra al Padre. Honró a su Padre con su vida. Y escuchen, hermanos, lo peligroso que puede pasarnos como cristianos, hermanos. Hoy, miles de cristianos creemos que darle la gloria y la honra a Dios es venir a estas cuatro paredes, decir gloria, gloria, levantar nuestras manos, llorar, cantar y salir y ser los mismos y ser diferentes a lo que somos aquí. Y escuchen esto: ¿saben cómo honramos a Dios? ¿Saben cómo le damos la gloria a Dios, hermanos? Así como Jesucristo lo hizo. Cuando somos tentados por el pecado y nos sometemos a Dios. ¿Sabes cuándo le damos verdaderamente la gloria y la honra a Dios como cristianos? Cuando tengo oportunidad de pecar, pero le digo al Padre: Padre, ayúdame para no pecar contra ti. ¿Sabes cuándo le doy la gloria y la honra al Padre y al Espíritu Santo? Cuando tengo oportunidad de pecar y le digo al pecado: apártate de mí, Satanás. A veces nos equivocamos, pensamos que venir y darle la gloria a Dios es solamente cantar y irnos, y no. ¿Sabes cuándo le damos la gloria y la honra a Dios? Cuando tu esposa quiere pelear contigo y sabes que tú te sometes a Dios. O cuando hay oportunidad de pecar, y le decimos al pecado no. Ahí es cuando le damos la gloria y la honra a Dios, hermanos. Las iglesias, ¿saben en qué pensaba? Las iglesias están llenas de hombres y mujeres que viven llenos de pecado, creyendo que congregándose en estas cuatro paredes
estamos dándole la gloria y la honra a Dios, pero no, un verdadero adorador adora al Padre y donde anda, porque ama a Dios y le quiere agradar. Escuchen, Cristo nuestro Señor lo dijo claramente. Dice que un día fue con aquella mujer samaritana y le dijo, empezaron a tener una conversación y empezaron a decir, no, pues mis padres dicen que debemos de adorar en aquel monte. Dice, no, y ustedes dicen que deben de adorar en el templo. Nuestro Señor Jesucristo le contestó a aquella mujer, no, mujer, dice, eso no, dice, Dios es espíritu, dice, y vendrá la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice. La mayoría de cristianos vive tan equivocado pensando que venir aquí, venimos a adorar a Dios y es una parte solamente. Un verdadero adorador adora al Padre de las puertas para afuera, honra a su esposa, honra a sus hijos, ama a Dios con todo su corazón. Un verdadero adorador cuando es tentado le dice al pecado, no, hasta aquí no pasas porque yo honro al Padre. Así como Cristo lo hizo cuando fue tentado nuestro Señor. ¿Saben qué pensaban? En la mañana lo primero que te roba Satanás cuando estás siendo tentado. Para los que no llegaron al principio, estamos hablando de esos hombres de Dios que caen en pecado. Porque caen en pecado después de haber conocido la gracia de Dios. En la mañana estaba pensando, ¿sabes qué es lo que te roba nuestro adversario? Primeramente, cuando lleva a tentarte, hermanos, te roba el temor de Dios. Lo primero que te roba nuestro adversario es el temor de Dios. Eso que te aparta del pecado. Eso que te aparta del pecado. Una persona que le empieza a perder el temor a Jehová. Ay, escuchen, no miedo. No estoy hablando de un miedo. No, de ese temor reverente, hermanos. Esa sensación de tristeza cuando le fallamos a Dios. Esa sensación de vacío, por ejemplo, cuando llegas y cometes un pecado y te duele y te lastima y contrista tu corazón. Una persona que empieza a perder el temor de Dios lo va perdiendo todo. No estoy hablando, recuerden, de miedo, sino de ese dolor que sentíamos al principio cuando pecábamos en algo pequeño. Recordaba a un hombre, a un amigo mío, que decía, que le pregunté, una vez se lo conté, que le pregunté después, ese hombre después de 12 años creo, se mantuvo sobrio, él no bebía alcohol ya, y recayó, y le dije, oye, ¿por qué sentiste al principio? Quería saber, lo llegué y lo jalé al baño, bien, le dije, porque tenía eso. ¿Qué sentiste al principio cuando recaíste, cuando agarraste la primer botella y te la tomaste? ¿Qué sentiste? Te voy a decir la verdad, hermano, dice, él no es hermano, me dice hermano, pero él no conoce de Dios. ¿Qué sentiste? Le digo, te voy a decir, dice, la primera vez que cuando miré la cerveza y la agarré de primero me daba miedo, dice, pero agarré la cerveza y me tomé el primer trago y me tomé la primera cerveza, ya como que ese miedo fue desapareciendo, dice, y me tomé otra cerveza, dice, en la segunda, en la tercera cerveza, eso que sentía, ese miedo que sentía, esa tristeza que sentía al principio cuando miré la cerveza, desapareció. ¿Sabes qué es lo que te pasa cuando empiezas a perderle el temor al Señor? Tarde que temprano vas a empezar a pecar voluntariamente. Ese temor que tú sentías al principio, esa sensación de tristeza que sentías al principio, va a ir desapareciendo poco a poco. Recordaba a Sansón. Sansón, dice la Biblia, que era un hombre apartado de Dios desde el vientre de su madre. Aquel hombre ya sabía las reglas que le había puesto su padre: no beberás vino, no tendrás mujeres que no sean del pueblo de Israel, no harás esto y no harás aquello. Aquel hombre tal vez al principio guardaba los mandamientos de Dios, pero con el tiempo empezó a olvidarse de Dios, empezó a perder ese temor de Dios que nunca debemos de perderlo. Dice la Biblia que se le apareció una mujer muy hermosa, ese hombre fuerte,
hombre que con una quijada de burro, así dice, de asno, perdón, mató a 1000 filisteos. Ese hombre que nadie lo podía tener. ¿Sabes qué pensó Satanás? Este hombre no lo voy a poder vencer, pero tengo un arma bien poderosa. ¿Sabes qué arma le mandó? Una mujer. Una mujer fue la que le mandó a ese hombre. Dice la Biblia que la primera vez lo engañó y aquella mujer lo seducía. Aquella mujer le decía, Sansón. Aquella mujer le acariciaba el cabello. Aquella mujer le acariciaba el pecho. Tal vez era una mujer muy hermosa. Y que le decía, estoy triste, ¿por qué no? Dime, ¿por qué tienes tanta fuerza? Dice que de tanto insistir, dice que que Sansón abrió su corazón y le dijo, ¿sabes qué? Si me cortas el pelo, le dijo, voy a perder mi fuerza, dice. Me dio tanta tristeza cuando leí la primera vez esa historia de Sansón. Dice que la tercera vez Sansón dijo, me levantaré y destruiré a todos. Y como mismo dice que cuando Sansón le dijo a la mujer, Sansón, los filisteos, Sansón se levantó, pero no se dio cuenta de algo. Dice, ¿saben qué? No se dio cuenta que Dios ya se había apartado de él. Dice. Es tan triste, hermanos, cuando nosotros le perdemos el temor a Dios. Es tan triste cuando tú le pierdes el temor de Dios. No miedo, recuérdalo otra vez. El temor es el temor que te aparta del pecado. Es el temor que te dice hacerle no al pecado, hermanos. Cuando el enemigo nos empieza a tentar, hermanos, el temor de Dios es lo primero que va desapareciendo cuando vive practicando el pecado, hermanos. Y escuchen esto, otra vez se los voy a recalcar. Cuando nosotros empezamos a perder el temor de Dios, es el principio de tu caída. Cuando tú le empiezas a perder el temor a Jehová, te lo voy a repetir otra vez, es el principio de tu caída. Cuando ya no te interesa, cuando al principio te tomas una cerveza y dices no pasa nada, así como la serpiente engañó a Eva y le dijo no pasa nada. Dios es mentiroso, en pocas palabras le dijo, Dios dijo eso, pero no pasa nada, dice. Escuchen, cuando un cristiano verdadero va perdiendo el temor de Dios, se le va olvidando que cuando pecamos contra Dios. Otra vez te lo voy a decir, cuando una persona le empieza a perder el temor de Dios, se le va olvidando que cuando pecamos, no pecamos con la esposa, no pecamos con los hijos, sino pecamos contra Dios primeramente. Al primero que ofendemos a Dios. Recordaba a ese hombre que lo miramos en la tienda. A ese hermano se congregaba aquí, andaba predicando en las calles, predicaba en el centro de rehabilitación. Un día lo miré a ese hombre, lo miramos. Volteaba para todas partes, volteaba para allá y para acá. Le dije a mi esposa, mira, ahí está el hermano, pues a alguien busca. Y no, cuando vamos acercándonos donde estaba pagando una botella de vino, una botella de vino. Y luego pensé, ¿sabes qué? Cuando tú pierdes el temor, te olvidas de que pecamos contra Dios. Ese hombre volteaba para todos lados. Volteaba para acá, volteaba para allá, pero nunca se dio cuenta, nunca se le olvidó que con el que pecamos nos está mirando todos los días. Escudriña nuestra mente, escudriña nuestro corazón. Donde tú te metas, ahí está el Señor. Donde tú te vayas, está el Señor ahí. Dice la palabra de Dios, si tú te subes a los cielos, ahí estoy yo. Si tú te bajas al Hades, al infierno, ahí estoy yo, dice. Y los ojos de Jehová están en todas partes. Pero una persona cuando le va perdiendo el temor a Dios, hermanos, se le va olvidando que con el que pecamos, primeramente pecamos contra Dios. No le fallamos a nuestra esposa. Por ejemplo, aquel que comete adulterio, es un pecado de verdad que fuerte. No pecamos contra la esposa, es un ejemplo solamente, pero hay muchos.
Cuando el hombre o la mujer comete adulterio, ni siquiera pecas con tu esposa primero o con tu esposo. Pecamos contra Dios primeramente. ¿Saben por qué? Porque los mandamientos son de Dios. Nuestro creador es Dios, hermanos. Todos hemos leído la historia de Job. Todos hemos leído la historia de Job. Dios le puso unos, no sé si son calificativos, pero lo menciona como un hombre perfecto y recto. Todos hemos leído la historia. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice. Sigue diciendo que él tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Dice la Biblia que cada año, cuando cumplían años cada uno de ellos, invitaban a sus hermanas, hacían comida, bebían, tal vez bailaban, hacían todo eso. Pero cada que pasaban los convites, dice la Biblia que Job hacía algo bien importante. Dice que cuando pasaban los días, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por todos sus hijos. ¿Saben por qué? Escuchen, Job 1:5, se los voy a leer lo que dice. Lo que hacía aquel hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso Dios lo tenía como un hombre perfecto. Job capítulo 1 versículo 5 dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, escuchen lo que pensaba Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job tenía en su corazón, era un hombre temeroso de Dios. Job sabía que cuando alguien pecaba, si sus hijos pecaban, primeramente contra el que pecaban era contra Dios, y blasfemaban contra Dios primeramente, hermanos. Por eso dice la Biblia que Job ofrecía holocaustos por sus hijos, por si tal vez, dice, ni siquiera sabía si pecaban o no, pero decía, tal vez mis hijos pecaron contra Dios. Escuchen, ese es el temor de Dios que habla la Biblia, hermanos. El saber que cuando pecamos contra Dios. Ese es el temor que dice la Biblia, que menciona la Biblia. Que nosotros nos debemos de dar cuenta que cuando pecamos nosotros, pecamos contra Dios. ¿Y saben qué pensaba? Ojalá si pensáramos como Job. Ojalá si pensaras como Job, hermanos, porque es tan peligroso perder ese temor de Dios, hermanos. El hijo pródigo dijo las mismas palabras. Dice la Biblia que aquel hijo pródigo, así lo menciona, le pidió la herencia de su padre y se fue y derrochó todo lo que tenía. Pero un día dice que se acordó y se le vino en su mente y dijo entre sí, ¿sabes qué? Voy a ir a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ni siquiera de llamarme tu hijo. ¿Saben contra quién dijo que pecó aquel hombre? Contra el cielo y contra ti he pecado, dijo aquel hombre, hermanos. Y pensaba, no nos damos cuenta que cuando pecamos, hermanos, primeramente ofendemos a Dios, entristecemos al Espíritu Santo y pisoteamos la sangre del Cordero. Hacemos 3 cosas terribles: el practicar el pecado. Escuchen otra vez para que no te equivoques. Dice la Biblia que todos somos pecadores, sí es cierto. Pero el practicar el pecado, el vivir practicando el pecado es pecar contra Dios, es entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros, y es pisotear la sangre de Cristo, es vivir pisoteando la sangre de Cristo, es seguir clavándolo en el madero, es seguir latillándolo, es seguir escupiéndolo en el rostro, es seguir diciéndole a que suelten a Barrabás. Espiritualmente eso es lo que hacemos
cuando vivimos practicando un pecado, hermanos. Recordaba al pueblo de Israel, ese pueblo que Dios amó tanto. Dios le había dado órdenes, les había dicho que sacrificaran animales, que hicieran holocaustos, que les dio cosas para hacer. Y al principio dice la Biblia que con gozo lo hacían, pero pasó algo en sus vidas, y al final todo lo hicieron como una rutina, como un ritual, lo hicieron, y al último empezaron a ofender a Dios. Se les olvidó el temor que sentían por Dios, y al final Dios los exhortó duramente. Dios les empezó a decir, les dijo en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 11, les dijo el Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? He escuchado pastores, predicadores que les dicen: haz un sacrificio de alabanza, dice. A ver, veamos a la iglesia y vamos a hacer un sacrificio de alabanza. ¿Saben cuál es el mejor sacrificio que le podemos dar al Señor? Vivir haciendo su voluntad. El Señor se complace más cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios. Decía el Señor: ¿de qué me sirven tus sacrificios? ¿De qué me sirve? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de tus holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. Les dice el Señor: no me traigas más vana ofrenda, dice. Cuando ores, dice, cuando ores no te oiré, dice. Cuando levantes tus manos, dice, voltearé mi rostro, dice. ¿Saben qué pensaba? ¿Cuántos millones y millones de hombres y mujeres viven equivocados, viven practicando el pecado, viniendo a las iglesias solamente creyendo que agradamos a Dios? Muchas veces pecamos y pecamos hasta venimos y le ofrecemos pan inmundo al Señor, así como el pueblo de Israel, hermanos. ¿Saben lo que quería Dios? Quiten la iniquidad de sus manos, dice. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Es tan peligroso caer en la religiosidad, hermanos. Cuando nosotros escuchamos o miramos testimonios de esos hombres que cayeron en pecado, hombres de Dios que después de 5 años, 10 años, 20 años caen en pecado, nos debemos de poner alerta. Porque el enemigo no se quedará con los brazos cruzados, hermanos. Miren, siempre lo he dicho, tú puedes perder todo lo que tú quieras, hermanos. Puedes perder hasta tu propia vida, puedes perder tu casa, puedes perder a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Todo lo que tú quieras puedes perder, pero nunca pierdas el temor a Jehová. Nunca perdamos el temor a Dios, hermanos. Nunca perdamos el temor a Dios. Porque cuando se pierde el temor a Dios, es el principio de nuestra caída. Cuando nosotros sabemos que andamos en pecado, en la calle, andamos practicando un pecado, sabiendo que eso que tú estás haciendo no le agradas a Dios, tu mente te engañará tarde que temprano y tú sacarás tus propias conclusiones. El temor de Dios es lo que nos tendrá apartado del pecado. ¿Saben por qué hay miles y miles de hombres y mujeres de Dios que han caído en pecado, hermanos? Porque perdieron eso, porque perdieron el temor de Dios. ¿Y saben cómo se va perdiendo el temor de Dios, hermanos? Descuidando nuestra relación con Dios. Cuando empezamos a descuidar nuestra intimidad con el Espíritu Santo. ¿Saben quién pone ese temor de Jehová en nuestro corazón? El Espíritu Santo, que contristamos muchas veces. Aquel Espíritu Santo que cada mañana se levanta y te despierta y te susurra al oído y que quiere platicar contigo. Aquel Espíritu Santo que menospreciamos. Aquel Espíritu Santo cuando tienes la oportunidad de decidir lo bueno y lo malo, y que te está diciendo: hey, no hagas esto. Aquel Espíritu Santo que muchas veces espiritualmente lo aventamos y lo empujamos y lo violentamos y lo entristecemos. Ese Espíritu Santo es el que nos aparta del pecado. El temor de Jehová se va perdiendo cuando apartamos al Espíritu Santo, cuando le decimos: ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Ese Espíritu Santo que solamente quiere que
vayas por el camino del bien, hermanos. ¿Saben cómo se fortalece nuestra relación con el Espíritu Santo, hermanos? Así como Cristo lo hizo, así como Cristo lo hacía, así como nuestro Señor Jesucristo nos los enseñó, teniendo una relación íntima con Él cada mañana. Mire, ahora la mayoría, casi no me gusta hablar de otras iglesias, pero la mayoría de las iglesias al Espíritu Santo te están presentando a un Espíritu Santo diferente. Te están presentando a un Espíritu Santo que hace solamente, que te pone a danzar, que te pone a brincar, que te pone a vomitar. Si no has recibido el Espíritu Santo, te dicen, cuando recibes el Espíritu Santo vas a vomitar, dice. Cuando recibes al Espíritu Santo te va a hacer brincar, te va a hacer que caigas de cabeza, dice. ¿Saben por qué? Porque sacan de contexto el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice la palabra de Dios, cuando desciende el Espíritu Santo, dice, hablaban en lenguas, pero dice la palabra de Dios que ellos hablaban en lenguas de todos los que estaban aquí. Ojalá un día Dios me dé esa prédica para hablar sobre el Espíritu Santo, lo que hace en nuestra vida. El Espíritu Santo, cuando llega en nuestra vida, te aparta del pecado. De verdad que es casi imposible que vuelvas a pecar nuevamente. Porque el Espíritu Santo es el que te pasa de las tinieblas a la luz, es el que nos guía, es el que nos abraza cada mañana, es el que va contigo al trabajo, es esa vocecita que te está susurrando, deja de hacer lo malo. Solamente el Espíritu Santo es el que nos va a mantener con ese temor de Jehová. Cristo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, dice. Vamos a leer el último versículo, cómo mantenernos con ese temor de Dios. Vamos a leerlos todos, capítulo 4 de Santiago, versículo 7. Esto es lo que así hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el enemigo. Mire, este versículo corto, vamos a guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo vamos a guardar siempre. Si este versículo está en tu vida, guiado por el Espíritu Santo, será difícil que volvamos a caer en pecado nuevamente. Lo vamos a leer todos. Santiago 4:7 dice así, lo leemos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice. ¿Qué nos dice primero? Someteos a Dios, dice el primer punto. Someterte a Dios como Cristo. Cuando fue tentado por el diablo, ¿saben qué es lo que hizo espiritualmente y literalmente Cristo? Se sometió al Padre. Le decía a Satanás, a ver, dile que esas piedras se conviertan en pan. No, dice, escrito está. ¿Sabes lo que hizo? Se sometió al Padre. Segundo punto, resistió a Satanás. Satanás lo jala. Resistir quiere decir literalmente que uno jala para allá y otro para acá. Dice, sométete, resiste y huirá de vosotros. Dice el tercer punto, huirá de vosotros. ¿Y saben qué? Tal vez huirá por un tiempo, pero volverá e insistirá una y otra vez, hermanos. ¿Y sabes qué? Volveremos a hacer lo mismo, someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, hermanos. Recuerden esto, ya terminamos, hermanos. Hoy, saliendo de aquí, vas a tener la oportunidad de darle la gloria y la honra a Dios. Tú ya viniste y ya cumpliste, levantarte tus manos, dijiste gloria a Dios, dijimos aleluya y le cantamos. Eso es una parte pequeña de darle la gloria y la honra a Dios. Saliendo de aquí, en cuanto tú salgas de aquí, vas a tener la oportunidad de darle la gloria y la honra a Dios. Tal vez en tu carro, tal vez tu esposa o el esposo se les meta el enemigo y van a querer pelear. Tú dale la gloria y la honra a Dios. ¿Sabes qué? Me someto a Dios, resisto al diablo y al rato tu esposa se calmará o el esposo. Someterse a Dios es lo que nos aparta del mal, hermanos.
Ahorita vamos a tener oportunidad, saliendo, de pecar o no pecar, de darle la gloria y la honra a Dios con nuestra vida, hermanos. Y por eso que Dios nos ayude. Y recuerden esto: nunca puedes perder lo que tú quieras, pero no perdamos el temor a Jehová. El temor a Dios es lo que nos mantendrá alejado del pecado. El temor a Dios es lo que nos hace pensar en nuestra mente y nuestro corazón: no, yo no peco con mi esposa, yo no peco en el trabajo, yo si robo en mi trabajo, no peco contra el patrón, peco contra Dios. Donde tú vayas, hay hombres que maltratan a sus esposas y sus hijos, o a sus hijos, y no se dan cuenta que pecan contra Dios. Guardemos eso tan importante que es el temor de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que Dios nos ayude. Si quieren ponerse sobre sus pies, si pueden, por favor, hermanos, miren, oremos unos por otros. De verdad que no es fácil ser verdaderos cristianos. Lo voy a decir nuevamente: no es fácil ser un verdadero cristiano. Miren, muchos cristianos, entre comillas, van a las iglesias, se congregan, levantan sus manos, dicen gloria a Dios y se van, y van a salir a practicar el pecado. Pero un cristiano verdadero le va a dar la gloria y la honra a Dios, aunque sea difícil, aunque nadie te mire. Cuando estás ahí en lo solo, dale la gloria y la honra a Dios. ¿Cuántos esposos o esposas? Bueno, ese será para el primer tema, para el próximo tema. Vamos a hablar del adulterio, ese pecado tan horrible que está destruyendo a millones de matrimonios. El pecado de adulterio. Es verdad que Dios nos ayude a darle la gloria y la honra a nuestro Creador, así como Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Desde que nació nuestro Señor, le ofrecieron todo, los reinos, lo querían ser rey, y tuvo tentación en muchas cosas, en todo dice, pero no pecó. ¿Sabes por qué? Porque el temor que sentía era grande. El temor y el amor que le sentía el Padre era grande, y eso nada lo movió. Decía nuestro hermano Junior que van a venir tormentas, ríos, pero nuestra roca, nuestra fortaleza es Cristo. Por eso oren por nosotros siempre, oren. Acuérdense de Jaime, de Junior, de Bismar, de Manuel, hermano Cecilio, hermano Servando, hermano Román, de todos los que estamos aquí, de nuestras hermanas. De verdad que no es fácil, no es fácil. Nuestra mente nos bombardea diario. Cada que nos levantamos, ahí están esos sueños, ahí están esos malos deseos, diario. Por eso es un privilegio que estemos aquí dándole las gracias al Señor. Muchas gracias le damos a nuestro Dios, porque es bueno con nosotros y porque su misericordia es mejor que la vida. Gracias, Padre, te damos muchas gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos has guardado, Señor. Cuida nuestro corazón y cuida nuestra mente, Señor. Ese temor del que habla tu palabra, Señor, ese temor reverente, Señor, que esté en nuestra mente y en nuestro corazón cada instante de nuestra vida, Señor. Porque hemos entendido que la vida solo son puras decisiones, Señor. Hacer lo bueno o hacer lo malo, honrarte o no honrarte, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, guíanos a amarte y a honrarte, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias por todo, Señor. Gracias porque eres bueno y porque tu misericordia nos ha alcanzado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ayude.